Hola, buen día. Mi nombre es Laura Contreras. Soy estudiante de la Universidad Abierta y a Distancia de México. A continuación conoceremos acerca de los fundamentos de la normatividad fiscal, comenzando con las finanzas públicas. Las finanzas públicas son el conjunto de actividades que realizan los gobiernos para gestionar sus ingresos y gastos. Tienen varias funciones y elementos clave. Entre las funciones encontramos la recaudación de ingresos, que se refiere a la obtención de recursos financieros a través de impuestos, tasas, contribuciones y otros ingresos. Esta función es esencial para financiar el gasto público. La distribución de recursos es otra de sus funciones. Las finanzas públicas se encargan de redistribuir la riqueza mediante políticas fiscales que buscan reducir desigualdades sociales y económicas. La asignación eficiente de recursos es otra de sus funciones, que se trata de utilizar los recursos públicos de manera que se maximice el bienestar social, asegurando que se invierta en áreas prioritarias como educación, salud e infraestructura. Estabilización económica, donde a través de políticas fiscales los gobiernos pueden influir en la economía utilizando el gasto público y la política tributaria para estabilizar el ciclo económico y promover el crecimiento. Otras de sus funciones es la regulación económica. Las finanzas públicas también tienen un papel regulador, estableciendo normas y leyes que guían el comportamiento económico y financiero del país. En sus elementos encontramos los ingresos públicos, que incluyen todos los recursos que el Estado obtiene, principalmente a través de impuestos directos e indirectos, contribuciones sociales y otros ingresos como multas o tasas. El gasto público son los desembolsos que realiza el gobierno en diversas áreas como educación, salud, defensa, infraestructura y servicios públicos. La deuda pública se refiere a la cantidad total que el gobierno debe a acreedores externos e internos. La gestión adecuada de la deuda es vital para la estabilidad económica. El presupuesto público, que es un documento que refleja los ingresos y gastos previstos para un periodo determinado, generalmente un año fiscal. El presupuesto es fundamental para la planificación financiera del gobierno. La política fiscal, que es un conjunto de decisiones sobre ingresos y gastos públicos que busca influir en la economía general del país. Incluye decisiones sobre impuestos, gastos públicos y endeudamiento. Política fiscal. La política fiscal es un instrumento clave que utilizan los gobiernos para influir en la economía de un país. Se refiere al uso de ingresos y gastos públicos para alcanzar objetivos económicos y sociales. Aquí explicaré sus funciones y elementos principales. Sus funciones se destacan entre la estabilización económica, donde la política fiscal busca suavizar las fluctuaciones del ciclo económico, utilizando el gasto público y la política tributaria para estimular la economía en tiempos de recesión o enfriar la economía en épocas de expansión. La redistribución de ingresos, donde a través de impuestos progresivos y programas de gasto social, la política fiscal puede ayudar a reducir las desigualdades económicas y mejorar la distribución del ingreso. La promoción del crecimiento económico, donde la inversión pública en infraestructura, educación e investigación puede fomentar el crecimiento a largo plazo, creando un ambiente propicio para la inversión privada. Financiamiento del gasto público. Asegura que el gobierno cuente con los recursos necesarios para financiar servicios públicos esenciales como salud, educación y seguridad. Regulación de la actividad económica, donde la política fiscal también puede ser utilizada para influir en comportamientos económicos, como incentivar la inversión en energías renovables o desincentivar actividades perjudiciales para el medio ambiente. En sus elementos encontramos los impuestos, que son las contribuciones que los ciudadanos y empresas deben pagar al Estado. Pueden ser directos, como el impuesto sobre la renta, o indirectos, como el IVA. La estructura impositiva es fundamental para determinar cómo se distribuirán los recursos. El gasto público, que incluye todas las erogaciones que realiza el gobierno para financiar
servicios públicos y programas sociales. El tipo y nivel de gasto tienen un impacto directo en el bienestar social y económico. Déficit y superávit fiscal. El déficit ocurre cuando los gastos superan los ingresos, mientras que el superávit es lo contrario. La gestión adecuada en estos conceptos es crucial para mantener la estabilidad económica. La política tributaria, que se refiere a las decisiones sobre cómo se recaudan los impuestos, incluyendo modificaciones en tasas impositivas, incentivos fiscales y exenciones. El presupuesto nacional, que es un plan financiero que detalla los ingresos esperados y los gastos proyectados del gobierno durante un periodo específico. Su elaboración y aprobación son procesos fundamentales en la política fiscal. Como podemos ver, la política fiscal es esencial no solo para el funcionamiento del gobierno, sino también para el desarrollo económico y social de un país. La política del gasto público es un componente crucial de la política fiscal y se refiere a las decisiones y acciones que toma el gobierno en relación con el uso de los recursos financieros para financiar bienes y servicios públicos. Aquí se detallan sus funciones y elementos principales. La provisión de bienes y servicios públicos, donde el gasto público financia la provisión de servicios esenciales como educación, salud, seguridad, infraestructura y servicios sociales. Esto es fundamental para el bienestar de la población. La estabilización económica, que a través del gasto público el gobierno puede influir en la actividad económica. En tiempos de recesión, aumentar el gasto puede estimular la economía, mientras que en épocas de expansión puede reducirse para evitar el sobrecalentamiento. La redistribución del ingreso, donde el gasto público puede ser utilizado como una herramienta para reducir desigualdades sociales, programas de bienestar social, subsidios y transferencias directas a sectores vulnerables son ejemplo de cómo se puede redistribuir la riqueza. Fomento del crecimiento económico. Invertir en infraestructura, investigación, desarrollo y educación contribuye al crecimiento económico sostenible a largo plazo, al mejorar la productividad y competitividad del país. La regulación social y económica. A través del gasto, el gobierno puede regular comportamientos en áreas como medio ambiente, salud pública y desarrollo urbano, estableciendo normativas que promueven un desarrollo equilibrado. En sus elementos encontramos la clasificación del gasto, como el gasto corriente, que incluye los gastos necesarios para el funcionamiento diario del gobierno, como salarios, suministros y servicios. De igual manera tenemos el gasto de capital, que se refiere a las inversiones en infraestructura y activos a largo plazo que contribuyen al desarrollo económico. Otro de los elementos son las prioridades del gasto. Las decisiones sobre en qué áreas gastar salud, educación, infraestructura reflejan las prioridades políticas y sociales del gobierno. Estas decisiones son influenciadas por factores económicos, sociales y políticos. El presupuesto público es otro de los elementos que tenemos en el gasto público, que es el documento que detalla todas las asignaciones de recursos para diferentes programas y proyectos durante un periodo fiscal determinado. Es fundamental para la planificación y gestión financiera del gobierno. La evaluación del gasto, otro de los elementos que implica analizar la eficiencia y efectividad del gasto público para asegurarse de que se está logrando los objetivos establecidos. Esto puede incluir auditorías, informes de desempeño y analizar costo-beneficio. Por último, tenemos el financiamiento del gasto, que se refiere a que el gasto público debe ser financiado a través de ingresos fiscales, como impuestos o mediante endeudamiento. La sostenibilidad financiera es clave para evitar déficits excesivos. Podemos ver que la política del gasto público es esencial para garantizar que los recursos se utilicen de manera efectiva, para mejorar la calidad de vida y fomentar un crecimiento económico sostenible. Por último, tenemos el presupuesto, que es una herramienta fundamental de la gestión pública y se refiere a un plan financiero detallado que establece los ingresos y gastos del gobierno para un periodo determinado, generalmente un año fiscal. Sus funciones son planificación financiera. El presupuesto permite al gobierno planificar sus actividades y asignar recursos de manera eficiente, asegurando que se cumplan las prioridades políticas y sociales.
Control de gasto, que actúa como un instrumento de control que permite supervisar y regular el gasto público, evitando desviaciones y garantizando que los recursos se utilicen de acuerdo con lo aprobado. Transparencia y rendición de cuentas. Un presupuesto bien elaborado promueve la transparencia en la gestión pública, permitiendo a los ciudadanos entender cómo se utilizan sus recursos. Facilita la rendición de cuentas por parte de los funcionarios públicos. Establecimiento de prioridades. El proceso de elaboración del presupuesto ayuda a definir las prioridades del gobierno en términos de áreas como salud, educación, infraestructura, etc., reflejando así las necesidades y demandas de la población. Estimación de ingresos y gastos. Permite prever tanto los ingresos que se espera recibir a través de impuestos, tasas y otros ingresos, como los gastos necesarios para financiar las actividades del gobierno. Sus elementos son los ingresos, en los cuales están los impuestos, que incluyen todos los ingresos provenientes de impuestos directos e indirectos; transferencias, que son los recursos recibidos de otros niveles de gobierno o entidades internacionales. Otros ingresos pueden incluir tasas por servicios, multas o ingresos no fiscales. Gastos, que como el gasto público tenemos el gasto corriente. Repasando lo anterior estudiado, recordemos que son los gastos para el funcionamiento diario del gobierno, como salarios, suministros y servicios. Al igual que el gasto de capital, que son las inversiones en infraestructura y activos a largo plazo que generan beneficios futuros. Superávit, déficit fiscal. La diferencia entre los ingresos y gastos proyectados. Un superávit indica que se espera gastar menos de lo que se ingresa, mientras que el déficit significa lo contrario. Clasificación del presupuesto. Por función, agrupa los gastos según su función: salud, educación, defensa, etc. Por programa, se organiza según programas específicos que el gobierno implementan para alcanzar objetivos determinados. Por tipo, clasifica los gastos en corriente y de capital. Marco legal normativo. El presupuesto debe elaborarse conforme a normativas legales que regulan su proceso de formulación, aprobación y ejecución. Evaluación del desempeño. Muchas veces incluye indicadores para medir la efectividad del gasto público en relación con los resultados obtenidos. Como podemos ver, el presupuesto es esencial para la gestión eficiente de los recursos públicos y para garantizar el desarrollo social y económico del país. Esto es todo, compañeros. Gracias por su atención.